hay una concientización muy grande sobre el cambio climático global. Es algo que afecta mucho la sociedad en términos económicos, financieros y de estabilidad también. Pero ahora tenemos que tomar acciones, pero también hay, desgraciadamente, una falta de concientización sobre cómo tratar estos problemas de la degradación del ecosistema, que están avanzando muy rápidamente y de forma alarmante. El cambio climático y muchos otros cambios están ocurriendo al mismo tiempo. De hecho, la mayor parte de los negocios, las autoridades, están participando de este evento importante. La naturaleza no está fuera de las decisiones que tenemos que tomar en términos de negocios. Y también tenemos que considerarlas cuando elaboremos políticas. La primera sesión de esta conferencia va a presentar y ayudarnos a entender que dependemos de la naturaleza mucho y cuáles son los efectos y cómo podemos estar vinculados a ella. Y más importante, qué tipo de acciones tenemos que tener para tener una economía sostenible. Debería mencionar también que, como la presidenta explicó, hay instituciones que han aprobado y ratificaron cómo el Banco Central debe controlar la inflación y considerar también la naturaleza en las decisiones políticas. Entonces, hay un compromiso muy profundo para tratarnos estos cambios climáticos. Y me gustaría ahora invitar a Elizabeth para hablar. Muchas gracias. Maruma trabaja internacionalmente. Es la secretaria sobre biodiversidad y ya hace 2 décadas. Y también, antes de trabajar con eso, trabajó con el ministerio. Entonces, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Espero que puedan escucharme muy bien. ¿Pueden confirmar si me escuchan? Gracias. Entonces voy a empezar agradeciendo al gobernador del Banco Central de Chile, ministro de Ambiente de Chile, presidente de ICARE, por organizar este importante evento y invitarme para compartir. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí. Entonces, muchas gracias por compartir mis conocimientos sobre la estabilidad económica y también sobre la Convención de Biología, sobre la biodiversidad, el papel de las instituciones y reguladores en mitigar este problema y también el escopo de gobernanza es muy importante para nosotros. Voy a empezar con el rol del sector financiero, que es un actor muy importante
en términos de los resultados. Y por eso también tengo el rol de hablar de eso. Y por ahora tengo el enorme placer de interactuar con instituciones financieras que fuertemente entienden las implicaciones de biodiversidad con sus portfolios y están motivados a trabajar con sus colegas y cómo el sector financiero puede traer una transformación económica que respecte los ecosistemas y también los límites del planeta. El rol del sector financiero debe ser entendido en dos partes. Primero, la economía no debe tener prácticas que destruyan. Este está en el corazón del concepto de los flujos financieros. Tenemos que tener accesos y también al Acuerdo de París. Las negociaciones están siendo hechas y entendemos que debemos incluir todos globalmente y también tener un alineamiento de los flujos con la naturaleza. Alineamiento primeramente incentivando las prácticas con salvaguardas. Y también tenemos que cambiar un poco los propósitos o redireccionar 500 mil millones de dólares por año para ser inversionados en la biodiversidad. Y también tenemos un artículo que quiere que los negocios y las instituciones tengan independencias para gerir los negocios naturales. Para finalizar esto, tenemos que pensar cómo la implementación será hecha. O sea, tenemos que tener disponibilidad de recursos financieros para la implementación. Había una línea muy fuerte sobre las informaciones de recursos genéticos. Y esto incluye, por ejemplo, el ADN o secuencias genéticas que tienen una aplicación, por ejemplo, en biología sintética, como en producción alimentaria y también farmacéutica. Algunas partes proponen más inversiones en productos que usen secuenciamiento para usar un nuevo fondo de financiamiento. Y vamos a tener un nuevo encuentro en Nairobi el próximo mes para discutir sobre las divergencias y posibilitar un acuerdo sobre estos temas. Por otra parte, en términos de traer nuevos recursos para la naturaleza, podemos ver el apetite del sector financiero para entender las oportunidades que esto nos presenta, que el creciente reconocimiento del sector financiero de que invertir en soluciones basadas en la naturaleza nos ayudará a cumplir los compromisos de cero neto. Con muchos trillones de dólares en activos, la ciencia está diciendo claramente que 37% de las estrategias para alcanzar el Acuerdo de París y la meta de 1.5 grados para la naturaleza, entonces por lo menos un tercio de la financiación de transición debe ir a la producción de ecosistemas y la restauración. Mis cálculos sugieren que la comprensión del papel de los ecosistemas en las soluciones de la naturaleza que podemos rápidamente ah, trabajar con la brecha identificada
por el UNEP, entre otros. Todos los gobiernos del mundo reconocen este potencial y la Asamblea Ambiental de la ONU tuvimos por la primera vez una resolución sobre soluciones basadas en la naturaleza para medidas ambientales. Esta resolución también reconoce la necesidad para ajustar la transición para las personas en el planeta. Fondos de biodiversidad en la economía en el futuro que sirven como la fundación final de la vida, invertir en ambientes resilientes no es optimal para los públicos financieros o privados. El presupuesto global para conservación de 76 millardos de dólares, mientras la cantidad de recursos es 10 veces más larga que lo que está disponible para trabajar con los presupuestos domésticas para conservación que todavía están con menos fondos que lo que necesario y por lo tanto están perdiendo la ambición de largo plazo. Hay la necesidad para más abordajes novedosas que pueden reunir las planificaciones de los países en el sector financiero para eliminar la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, restaurar los hábitats y la vida de las comunidades y los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades locales. Quiero decir algunas palabras también con relación al papel regulatorio de supervisión. Mientras las iniciativas voluntarias son muy importantes, no vamos a dejar algo tan importante como nuestras vidas solo al mercado. Entonces, las entidades regulatorias y de supervisión tienen un papel increíblemente importante para lidiar con la pérdida de la biodiversidad. La Task Force, la Fuerza Tarea sobre el Clima para la divulgación de las informaciones, de la información, para no limitar la materialidad ambiental de nuestros días, sino para enfatizar la independencia de los impactos a lo largo del tiempo. Está desarrollando un abordaje LEAP Approach con localización, ubicación, evaluación, acceso y preparación. Es el abordaje LEAP, que es orientación voluntaria y complementaria con análisis interna para aplicar a la recomendación de divulgación del TNFF. Entonces, LIPS, la abreviación donde se está ubicando las interfaces con la naturaleza para evaluar las dependencias y el impacto en la naturaleza y tener una evaluación de los riesgos y oportunidades de las actividades y también para dar respuestas a los riesgos de la naturaleza, para la naturaleza y oportunidades e informar también. El objetivo de este abordaje también es crear para necesidades sectorales específicas. ¿Y qué significa todo esto en la práctica? Ubicar con la Task Force para la divulgación de información sobre la naturaleza, tenemos las dimensiones de tierra, océanos, agua dulce y atmósfera. Eso nos provee un entrepuesto o un punto de contacto para entender con las organizaciones y cómo la gente depende del impacto del capital natural. Entonces, el proceso del LIP empieza con ubicar, pero percibimos que ubicar los impactos específicos es una tarea frecuentemente limitada y también
y se encontró que 70% de los inversores entrevistados creen que la falta de datos disponibles fue el punto central para trabajar en la inversión sobre biodiversidad. Quiero decir que también trabajando con la naturaleza, que fue lanzado en abril con base en la revisión de los datos disponibles en 5 estudios de caso: Costa Rica, India, Indonesia, México y África del Sur. El estudio ha encontrado que la falta de decisión de datos y con el grado de decisión para que se identificó en los 5 países estudiados que fueran apropiados para la toma de decisiones con las características de datos con grado de decisión y para uso comercial se restringió a 55% de los datos disponibles. Y identificamos en estos 5 países, estos casos nos indicaron que los datos existen, pero las entidades empresariales muchas veces no tienen la permisión y tienen restricciones para usar estos datos. Y por eso trabajar con la Fuerza Tarea para la divulgación de datos como el programa UNDP, el UNEP, la iniciativa del Programa Ambiental de la ONU y los datos a nivel de país deben desarrollar capacidades, y en el próximo año se espera el lanzamiento de una iniciativa que tendrá un efecto muy positivo para este desafío relacionado a los datos. Y trabajar con los mercados emergentes es algo crítico para la naturaleza, con la cuestión especial de ubicar ubicación de la biodiversidad, que es altamente significativo comparativamente. Tenemos que trabajar un poco más con los mercados emergentes para tratar de la pérdida y de la reducción de los gases de efecto invernadero. Y por eso es una de las razones por las cuales tenemos que lanzar un fondo de TNF, que va a lanzar un fondo para el cuadro de datos en marzo de este año, asegurando su relevancia donde la biodiversidad realmente está. Eso significa también que necesitamos reconocer mucho más fuertemente el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales o IPLCs para la naturaleza y la biodiversidad globalmente. Recientemente, una investigación de WWF mostró que 91% de los IPCLs de sus tierras están en condiciones ecológicas buenas y que cubren por lo menos 60% del área global, de las áreas centrales para la biodiversidad, y necesitan más protección globalmente. Investigaciones anteriores mostraron que la biodiversidad es más bien administrada por ellos en estas áreas protegidas. Entonces, los pueblos indígenas y las comunidades locales en sus tierras tienen una cota de estas áreas que están sufriendo una presión de desarrollo en los próximos años, y entonces sus derechos, la gobernanza y el uso del acceso como parte de los esfuerzos que han sido propuestos para aumentar las áreas de protección. Y dentro de todas las formas de políticas debemos asegurar los derechos de los IPLCs a la tierra, al agua, a los recursos, y formalizar que reciben un reconocimiento apropiado y el apoyo, incluyendo para sus contribuciones a la conservación.
Algunas palabras sobre el cuadro de políticas y gobernanzas. Estamos en un proceso de desarrollar este cuadro con todo, con la participación de los gobiernos alrededor del mundo. En el encuentro en Ginebra tuvimos un buen avance para avanzar este cuadro y ahora el texto es de todos y el texto negociado con los resultados que reflejan la visión de los delegados y el compromiso de las metas hacia 2050 y también la mayor parte de las metas hacia 2030. Entonces, que el trabajo con el cuadro continúa con una sesión adicional de negociaciones que tendremos a fines de junio. Eso nos asegura que las partes estén preparadas cuando llegaremos a culmin a fines de este año para que podamos lograr metas y objetivos. Esperamos que los resultados puedan demostrar una sinergia con la agenda climática, incluyendo la importancia de integrar y armonizar y comprender, evaluar los riesgos de biodiversidad al clima y las soluciones basadas en la naturaleza que son centrales para una transición hacia un mundo de bajo carbono. Y con el reciente panel del grupo de trabajo y su informe sobre mitigación del cambio climático que enfatizaron que las soluciones basadas en la naturaleza implantadas pueden traer reducciones de las gases de efecto invernadero y promover co-beneficios como la conservación, servicios ecosistémicos y bienestar. Para la adaptación al cambio climático. Entonces, estoy muy contenta de ver el liderazgo de la República de Chile trabajando con este asunto. Chile tiene compromisos fuertes con las finanzas sostenibles y el cambio climático y los sovereign green bonds, los títulos verdes desde 2020, los títulos sostenibles desde el año pasado, entre muchas otras iniciativas. Entonces, este esfuerzo coordinado por el ministerio a pedido de la mesa redonda verde público-privada. En Chile tuvimos un informe, la Taxonomy Road for Chile, con su evaluación sobre el abordaje para el desarrollar una taxonomía nacional en Chile. Esa iniciativa está alineada con el compromiso del gobierno de Chile de orientar los flujos financieros hacia una economía neutral de carbono y el desarrollo. Recibí con alegría la información que el Ministerio del Medio Ambiente y el Banco Central de Chile también decidieron participar del comité del grupo creado por el Ministerio y apoyado por el Consejo Nacional de Innovación, Conocimiento, Ciencia y Tecnología. Entonces, estamos intentando trabajar con esas recomendaciones para el estoque de capital natural en el país. Ese liderazgo y la iniciativa excelente de Chile de trabajar con los mercados, trabajando por la División de Estadísticas del Banco Central de Chile está trabajando para identificar metodologías concretas, planes viables para implantar las medidas de capital natural a partir de su experticia en el desarrollo de cuentas nacionales de desarrollo y basadas en las orientaciones de la ONU para los ecosistemas de contabilidad ecológica. Y estoy segura que con este liderazgo inspirador de Chile vamos a llegar y a alcanzar soluciones que son buenas, compatibles para desarrollar trayectorias de
para los reguladores que continuarán teniendo un papel central, y doy las bienvenidas como un líder para otras partes de la convención. Espero que los trabajos de este día puedan trabajar para impedir la pérdida de la biodiversidad en los años siguientes. Muchas gracias. Stephanie, your mic is up. Stephanie, I think you are having issues with your microphone. Stephanie, creo que no podemos escuchar a su micrófono. Okay, so Entonces, let me thank you, Mrs. Merriman, puedo agradecer and el trabajo de la señora Brema y podemos continuar ahora con nuestro próximo panelista, el señor Geoffrey Hill. Señor Hill, está con la palabra, por favor. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, escuchamos bien. Gracias. Quiero empezar agradeciendo al Banco Central de Chile por me invitar para participar en esta discusión, y también quiero tomar la iniciativa en esta área. Tuvimos mucha discusión ya sobre buenas intenciones y poca sobre acción concreta. Entonces, muy bueno ver el gobierno de Chile trabajando en este sentido hacia acciones concretas. Quiero compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a ver si está funcionando. ¿Pueden todos ver la diapositiva en la pantalla? Si alguien me puede responder. yes, we can. Sí, podemos. Entonces, voy a dar una visión general rápida sobre la economía de la pérdida de la biodiversidad y sus consecuencias para la economía. Y voy a elaborar un poco sobre lo que dijo ya la presidenta del Ministerio del Ambiente. Estas son la noticia que recibí hace algunos días, y tuvimos para cómo proteger la biodiversidad. Sí, es posible, considerando proteger la biodiversidad, que puede tener una contribución muy importante para la preservación de las economías. ¿Y cómo podemos pensar como economistas? Entonces, ¿cómo deberíamos pensar en la biodiversidad? Es una forma de capital, es un nativo. No es muy convencional, pero nuestros computadores pueden tratar de eso. Y también hay ideas y otras formas muy intangibles de capital. Por ejemplo, el capital intelectual de las personas. Y también tenemos una buena idea que hay formas de capital que pueden ser intercambiadas. Por ejemplo, como la empresa Apple, que es una de las más valiosas en el mundo. Todo este valor no es totalmente comprendido por su capital físico, pero por su capital de intangible, un capital de personas que trabajan, un capital intelectual y todo eso. Entonces, no es incomún tener activos que no sean tangibles. Como un activo
también tenemos flujos de servicios durante el tiempo. Servicios de ecosistema son los tipos de servicios que otro mencionado, por ejemplo, son la polinización, secuestración de carbono, también productividad agrícola, manutención y mejoría agrícola son otros activos. Hay un valor recreacional como ecoturismo, hiking, videos de naturaleza y también podemos hablar de bioprospección. Voy a hablar de cada uno de ellos en algunos minutos. Polinización. Polinización. Bueno, tenemos que tener eso para producir los alimentos que necesitamos. Entonces, polinización es un ejemplo. Si no hubiéramos polinización, perderíamos mucha de nuestra capacidad de alimentación y también $1,000 millones anualmente. Perderíamos alimentos, comidas y todos los servicios con los consumidores. Tenemos que tener un entendimiento económico de eso. Y tenemos que comprender también cómo la polinización funciona para que anualmente podamos producir alimentos, como hablamos aquí, $217 mil millones anuales. Es una cadena muy grande. También tenemos que considerar el valor total de $500 mil millones anuales para PDB por causa de los servicios de polinización. Pensamos en eso como un activo y también como un activo de valor. Esto significa casi 14 mil billones de dólares de PDBs. El valor de los servicios de polinización son muy importantes. Los insectos. Poniendo en perspectiva, significa 7 veces el valor de la compañía Apple. Entonces hay una contribución mundial económica muy importante aquí. Apple es una compañía muy importante, muy rica. Entonces, este valor de la polinización significa 7 veces más. Podemos tener una perspectiva más precisa sobre eso. Y también algunos otros cálculos que hemos hecho muestran que cuando hablamos de alimentación de animales, también tenemos que contar con la polinización en todo el mundo y también habría una pérdida de ecosistemas salvajes que necesitan polinización. Entonces es un valor capital que es muy subestimado. Pero en realidad tiene un valor económico muy importante. Entonces aquí dice, ahora estamos contratando polinizadores porque no tenemos suficientes. Secuestración de carbono. Por supuesto que las forestas capturan y almacenan CO2 y después utilizan para convertir en oxígeno para la atmósfera. Todo eso es muy importante económicamente para el cambio climático. Todos los gobiernos mundiales están trabajando en este sentido sobre cómo podemos capturar y almacenar CO2. También podemos valorar esto como forma de costo social
de carbono. Y este SSC representa los daños de las emisiones de 1 tonelada extra de CO2 a lo largo del tiempo de vida en la atmósfera. También podemos hablar de los hectáreas de las forestas tropicales que pueden capturar hasta 50 toneladas de CO2 por año. Si valoramos este servicio, podemos entender que el gobierno americano tiene SSC, implica en, claro, hectáreas de CO2 capturados y almacenados en el valor de $154,000 en las forestas tropicales. Y en estas forestas tenemos que saber que son millones y millones de hectáreas disponibles. Estamos aquí hablando solo de captura de CO2, pero hay muchas otras formas de hacer eso. Y también pensar en la conservación. Ahora, productividad agrícola. Ella viene del uso inteligente de la variabilidad genética. Los agricultores a veces no piensan mucho en estos términos, pero es esto que ocurre. Podemos utilizar la productividad agrícola para aumentar la productividad y también garantir que las cosechas sean productivas. También tenemos que aumentar la productividad haciendo una mixtura con otras variedades. Los productores pueden usar alguna variedad genética y mezclarlas con otros. Hablamos también de seguros. Por ejemplo, el grass stunt es un virus que atacó una cosecha de arroz asiático en los años 70 y destruyó 30% de esta cosecha y amenazó destruirla toda. Este virus fue muy agresivo y fue difícil defenderse de ello. Otro problema que podemos solucionar con la productividad agrícola es inmunizar todos los pesticidas conocidos, que fue un problema solucionado solo cuando encontramos una variedad de arroz en un banco de sementes que era resistente a este virus. Es un ejemplo de mucha importancia y podemos encontrar solo en una variedad que no era muy valiosa comercialmente, pero que hizo la diferencia. Entonces aquí están algunos ejemplos de cómo la productividad agrícola puede tener un papel importante. Y podemos también calcular que el papel de los seguros de biodiversidad tiene un valor aproximativo de 3,5 mil millones de dólares por año. Ahora, recreación. Entonces, hablamos aquí de ecoturismo. Por ejemplo, observar animales en safaris en África, observar pájaros en América Central, generó 181 mil millones de dólares en 2019 en el ecoturismo. También hablamos de programas de televisión basados en la naturaleza que están en todos lados y son muy lucrativos. Otro aspecto muy importante es la bioprospección. Entonces, otro punto es que 33% del valor de todos los farmacéuticos vendidos en los Estados Unidos fueron originalmente descubiertos en plantas o animales y también en insectos. Por ejemplo, la aspirina es un
analgésico muy conocido en todo el mundo y también antiinflamatorio. Y también puede ser colectado en árboles. Es un ejemplo de bioprospección muy útil para nuestra sociedad. Recientemente también algunos tratamientos contra el cancro fueron derivados de plantas. Entonces, hay empresas farmacéuticas que tradicionalmente están buscando otros tipos de plantas para desarrollar posibles curas para enfermedades. Entonces, la biodiversidad tiene un valor muy alto en este contexto. Pero también hay muchos desacuerdos sobre el valor que esta biodiversidad trae para la sociedad. Son algunos de los problemas que tenemos y podemos encontrar soluciones con moléculas, por ejemplo, que son estudiadas, investigadas por algunas organizaciones. Entonces, el mensaje principal es que es muy valioso, pero es difícil monetizar. Muchos ecosistemas, servicios de ecosistemas son propiedades públicas y los mercados no trabajan porque hay problemas de acceso a estos sistemas públicos. La secuestración de carbono es una merchandise pública global, por ejemplo. El apoyo agrícola, el conocimiento, también es un activo público clásico. Y también hay la bioprospección. De nuevo, hablamos de conocimiento aquí, de acuerdo con mi entendimiento. Polinización. Hay un poco de iniciativas de privatización en los Estados Unidos en términos de polinización. Por ejemplo, en New York hay muchas haciendas de manzanas que necesitan de polinización. Entonces, algunas empresas están aprovechando esto para empezar a privatizar este servicio. Y también en Texas, haciendas de abejas que contratan también estos servicios. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más empresas de polinización explorando estos servicios y vendiendo. Ecoturismo es un poco diferente porque es posible hacer dinero con la conservación también. Ahora sobre los mercados financieros que tienen un papel en la monetización de los beneficios y convertir las mercaderías públicas para privadas. También hablamos de sistemas de comercio, mercaderías públicas y privadas vinculadas unas a las otras y también pagos para servicios de ecosistema. Cap and Trade es un sistema que pone un límite a las emisiones de poluentes SO2 o CO2 en ejemplos actuales, por ejemplo. Y también es un servicio que requiere la permisión para la emisión y esto puede ser comercializado. Los poluentes son algo malo, destruyen los bienes públicos, la calidad atmosférica. Entonces, la Unión Europea, también California y otros tienen esquemas o políticas para tratar de eso. Y también
China está empezando también a trabajar con este tipo de sistemas. Entonces, Cap and Trade también tiene que ver con empresas de inversión que generalmente son actores de amplia escala en estos mercados. También permite incentivos para reducir las emisiones y desarrollar otros resultados más benéficos. Entonces, la conservación de las forestas tropicales y también las áreas afectadas de conservación. Ahora hablando de bundling, vinculación o agrupación. Por ejemplo, cuando pensamos en safaris en la vida salvaje en África, ¿por qué las personas son atraídas para la biodiversidad? Para ver los animales, los leones, elefantes, chitas. Pero ¿por qué por lo que están pagando? También pagan los hoteles, las comidas, los guías de turismo. Entonces hay todo un mercado involucrado en estos safaris. Entonces, lo que pasa aquí es que la biodiversidad trae un valor a los bienes privados, como los cuartos de hoteles, los guías turísticos. Entonces, hay ahí una interconexión entre biodiversidad y economía muy clara. Y también productos verdes están haciendo la misma cosa. Existe una agrupación o una vinculación muy real o una conservación con bienes privados. Ahora, hablando de pagos para servicios de ecosistema. Entonces, un ejemplo es el agua, que es una mercancía privada que puede ser comercializada, claro. También por productos de forestas que no tienen que ver con la madera o también la madera misma y también recreación, actividades en las forestas, por ejemplo, bioprospección. Entonces es una forma de agrupación y también pago para mercancías públicas. Ahora hablando un poco sobre la macroeconomía y biodiversidad. El capital natural es frecuentemente el principal motor en las primeras fases del desarrollo económico. Y también es un activo para las poblaciones indígenas que tradicionalmente tienen estilos de vida que dependen muy grandemente de la biodiversidad. Los fallos de las cosechas, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad puede tener implicaciones muy grandes y llevar a la fome, necesidad de importación, déficits de comercio, etc. El turismo natural también puede ser una fuente importante. Entonces, mi conclusión, la biodiversidad realmente importa económicamente, pero es muy difícil de ver, de entender, es difícil de medir, de monetizar. Es un bien público clásico. Hay mecanismos financieros que pueden proveer incentivos para su conservación, para más información, pueden leer el libro Endangered Economies, cómo la naturaleza amenaza cómo la negligencia de la naturaleza amenaza nuestra prosperidad. Muchas gracias. ¿Me puede escuchar usted? Muchas gracias por su excelente ponencia y por sus valuables contribuciones. Por cuenta de mis problemas con el micrófono, no he podido presentar el profesor Jeffrey, que es profesor de emprendimiento social
y de economía en la Escuela de Business, de Negocios de la Universidad de Columbia. Y ha trabajado en Essex, Stanford, Princeton y ya ha escrito 18 libros y más de 200 artículos. Fue autor del informe del IPCC y de la Comisión para medir el progreso, el avance social. Una vez más, muchas gracias. Y ahora tengo el placer de presentar el señor Machis Wackernagel, que es co-creador de la Ecological Footprint y presidente de la red Global Footprint, director del programa sostenible en California y el Centro de Estudios para Sustentabilidad en México. Ha recibido muchas premiaciones con relación a la sostenibilidad. Señor Mathis Wackernagel tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Gracias al Banco Central de Chile por tomar este tópico importante y muchas gracias, Elizabeth, por traer el contexto sobre la biodiversidad y Jeffrey, que obviamente ha explicado las principales dimensiones económicas de la biodiversidad. Quiero trabajar partiendo de lo que nos dijo Jeffrey y quiero compartir mi pantalla ahora. Creo que va a funcionar ahora. La regeneración biológica y el rendimiento económico. Las tres mensajes que quiero traer. Primeramente, que la biodiversidad por sí misma es infinitamente valiosa. Sin ella estaríamos muertos, pero sin los incentivos de mercado, la buena noticia es que sé que podemos agrupar la biodiversidad con muchas cuestiones. Ella puede convertirse en económicamente viable y hay ejemplos que podemos sacar y decir que hasta mismo hoy día los incentivos que son fuertes ya hay en nuestros días. Y ahora yo quiero decir lo siguiente, el futuro nunca ha sido más previsible que en nuestros días. Las personas quieren comer, dormir, quieren circular y también sabemos que tendremos más cambio climático, menos recursos ecológicos y eventualmente eh, sin combustibles fósiles. En cualquier escenario serán distintamente distribuidos, pero si no nos movemos rápidamente tendremos más cambio climático. Entonces es como un paquete y sabemos que el futuro será definido por el cambio climático y el uso de los combustibles fósiles. Es obvio que si ustedes no se preparan para este futuro, ustedes tendrán una gran desventaja. Y es la historia que primeramente quiero explicar por qué podemos tener tanta seguridad sobre cómo medir el futuro. Esencialmente, los principales impulsores que vemos hoy es que hoy día nos volvemos muy amplios para el tamaño de la biosfera, tal vez más amplios, mayores que la biosfera. Y los cambios que esto está generando para la economía es lo que llamamos de antropoceno, anthropocene. Y algunos estudios han mostrado que llegamos a los límites del planeta. Esencialmente hay todas estas condiciones necesarias a la vida y también los límites del país, del ambiente y los servicios ecológicos y la capacidad de regeneración de biomasa, de energía, la fotosíntesis que nos permite la regeneración. Y tenemos el caso que la regeneración es el caso ahora, que es el factor limitante
Para que haya regeneración es necesario ver también la biodiversidad. O sea, tenemos activos biológicos para trabajo, para comida, pero también una competición para el uso, porque los combustibles fósiles son muy limitados por la manera como se absorben y también la extracción de minerales que toma energía con el impacto para la biosfera y las minas de minerales y todos estos recursos están compitiendo contra la regeneración del planeta. Y ahora más específicamente, ¿qué quiero decir por regeneración, biocapacidad? La fotosíntesis con la energía del sol trae la regeneración para plantas, es medida de maneras distintas y es tan esencial porque las plantas alimentan a todas las cadenas de valor, si no es, y las actividades económicas que forman parte de la vida humana. Y cuando reconocemos la regeneración como un factor, la pregunta es cuánta regeneración tenemos, cuánta usamos, y eso lo podemos medir. Y primeramente vamos a mirar cómo la regeneración ocurre con las estaciones del año, las áreas sazonales en Europa que desaparece en el invierno. Es la fuerza de la naturaleza que nos da la regeneración. 24% de la superficie del mundo está altamente productiva. Es donde estamos produciendo las cosas y dividimos la área de producción por el número de habitantes del planeta. Tenemos 1.6 hectáreas por persona y la compartimos con la biodiversidad. Y ahora cada hectárea es productivo, entonces en términos de productividad podemos hacer lo mismo con la demanda. ¿Cómo proveer todo lo que necesitamos? Madera, comida, lo que es necesario para el espacio de las ciudades. ¿Cuánto estamos ocupando ahora? 2.75 hectáreas por persona. Entonces podemos usar la naturaleza, la regeneración más rápidamente. Está profundizando en la reserva del capital natural. Y la regeneración que tuvimos el año pasado, comparada con lo que puede regenerarse en la naturaleza, con números conservadores, 1.73%. 1.73 es la tasa de demanda sobre regeneración. Entonces, la idea no es usar todo el planeta, pero seguramente no hay más que un planeta. Y también en el tiempo, con el uso de 1.73 planetas, el planeta donde vivimos, que no existe, o sea, estamos depletando la Tierra. Y en 29 de julio del año pasado es lo que la fecha cuando usamos lo que estaba disponible para el año. Y ahora la cuestión de la biodiversidad. Hay 5 impulsores distintos para la pérdida de la biodiversidad. El IPBES, no, para los 50 años anteriores, el uso de la tierra, la polución, las especies invasivas y el futuro, que el asunto no estaba en el pasado, pero será muy influyente en el futuro. Las especies invasoras, también vuelven más significativas. O sea, son las 5 cuestiones que han impulsado ampliamente el sobreuso de la naturaleza. Y con este sobreutilización son los 5 principales impulsores. Eso significa que si no tratáramos de la cuestión del tamaño de la economía, será muy difícil escalar y las mejoras. Porque si podemos
solo salvar una parte y toda la demanda se mueve hacia a los otros lados, no habrá efecto. Y podemos ver muchos países con significativamente más, los países en rojo, que disponibles son datos de la Footprint Network y uno de los números es 72% de la población del mundo vive en países que al mismo tiempo tienen un déficit económico, o sea, y usan más que producen, y también no pueden obtener el comercio de otros lugares porque no pueden competir financieramente. 72% están en esta situación. Entonces hay un impacto económico y un desafío económico. Y lo que llamamos de Pinker, la paradoja Pinker, que muchas cosas están correctas, tenemos el tiempo de vida de las personas está aumentando, la calidad de vida, a pesar de problemas como la pandemia y otras situaciones. Y creo que es útil ver dos aspectos que vuelven la sostenibilidad. Queremos vivir mejor, pero al mismo tiempo no tenemos otro planeta y podemos ver cómo o cuán bien los países están y la línea horizontal como que dice cómo está bueno o cuántos planetas tendríamos que tener si todos viviesen como tú. Y eso nos muestra dónde quisiéramos estar, o sea, menos que un planeta o tal vez la mitad y con mucho desarrollo, un 0.8 es la parte azul y la tragedia de nuestros días es que el movimiento se mueve hacia arriba y vemos los ODS, los SDGs, que estamos trabajando con los puntos sobre la flecha roja. O sea, tenemos que convertir en esa dirección en verde y decir a los inversores, las empresas que ayuden sus clientes a moverse en esta dirección verde, tendrán una oportunidad mucho más alta en el futuro de ser viable porque están proporcionando los servicios de maneras que sostenibles. Entonces, la pregunta a los inversores es si esa compañía reduce la probabilidad de convertirse en más valuable, es mucho más alta que la otra perspectiva. Entonces, pensar sobre esas restricciones directamente que se traducen en elegir qué tipos de compañías más probablemente generarán valor que las que no. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es que se trata de contexto. Se trata del onus de entender las fuerzas de la naturaleza más claramente para tomar decisiones mejores. O sea, ¿cuáles son las estratégicas exitosas para concluir? La siguiente. Aquí os muestro mi vida. Yo nací en 61. Entonces, la biocapacidad medida por los datos de la ONU está muy orientada o volcada a la producción y la depresión. Con los datos de la ONU, parece que hubo más regeneraciones, la parte verde, pero la parte roja muestra que estamos usando cada vez más para las demandas humanas con relación a las crisis económicas. Y la cuestión no es el tamaño, sino la acumulación del déficit. Entonces, el área roja muestra esta acumulación a lo largo del tiempo y tendremos que ver la concentración en la atmósfera si miramos a los 2 grados Celsius, por lo menos que estamos buscando y los gases de efecto invernadero. ¿Y quién puede decir hacia dónde vemos? Nadie lo sabe todavía. Y se puede decir, bueno, vamos a seguir como estamos. Y hay que se ve el progreso, el avance.
Pero si vemos la implicación física de estos negocios, como siempre, esa situación, la deuda ecológica se vuelve imposible la situación. Entonces, una situación más probable sería el escenario de 1.5 grados o quizás menos, y no sé cuánto tiempo nos tomará, pero probablemente tendremos algo como los choques. Entonces, eso muestra en una situación de regeneración el contexto que se volverá una fuerza principal que no ha sido visto todavía por los mercados financieros. Pero si lo miramos físicamente es algo muy dramático. Y ahora si sobreponemos eso con las inversiones, la inversión no es solo un papel, es un hecho, es un sistema de energía, es una casa, es la gente que están haciendo producción. Entonces, si miramos hacia todas esas cosas, tendremos una vida más larga y tendremos que operar en un futuro distinto. Será mejor o peor, pero no, esa es la realidad. Entonces, si los inversores pueden operar bien en este futuro, vamos a comprar o nos alcanzar. Y si las cosas convierten más hacia las dificultades, entonces hay un enlace mucho más claro entre la sostenibilidad y el largo plazo en nuestra narrativa, porque hay un riesgo doble, un riesgo doble que es no solo vamos a perder el valor si invertimos en la cosa errada, en activos que no están operando bien en el mundo con el cambio climático y restricciones, vamos a perder valor. Pero aún peor, se va a perder valor en el momento cuando la economía está débil. Entonces, es cuando se cae y se ve que hay un colchón y este colchón no está en el piso. Entonces, no es algo que se trata de perder en el peor momento. Entonces, esto es la razón porque creo que no se trata de una curva de costo y beneficio, pero si miramos más adelante a largo plazo y aquellos que no están preparados para el futuro previsible de estas restricciones es altamente irracional en términos económicos. Y con eso quiero regresar a los mensajes que tengo. Sí, la biodiversidad es infinitamente valuable, pero los mercados no lo están viendo suficientemente todavía, como ha mostrado Jeffrey muy bien. Pero si agrupamos la biodiversidad y otras cuestiones ambientales, que es una parte fundamental de la regeneración, si podemos exponerlo a las restricciones que el mercado todavía no ve, si reconocemos que el país de donde viso, la Suiza usa 4.5 veces más que lo que lo que produce. En China es 3 veces más lo que se puede regenerar. Entonces hay un riesgo económico en el mundo en términos de usar más recursos con más demandas sobre la naturaleza. Y eso es poner sus activos en riesgo. Es lo que quiero mostrar con un ejemplo. Si nuestras inversiones tienen o por ejemplo, una energía o una casa o una fábrica, o son cosas que toman tiempo. Si eso no estás considerando, el futuro previsible es que habrá una situación difícil. Y quiero concluir, congratularme una vez más, felicitar una vez más los bancos para pensar en la sostenibilidad financiera de los países, reconociendo que vivimos en un contexto muy distinto, nuevo, en una nueva dinámica. Es algo muy importante y espero la sesión de discusiones para esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matis. ¿Puedes escucharme? Sí, claro. Muchas gracias por la presentación, por las informaciones
una cosa muy inspiradora. Entonces, tenemos el privilegio de tener ponentes tan maravillosos. Pienso que empezamos de una excelente forma. Y por lo menos la última presentación fue muy fuerte, con un mensaje muy importante para los países y también dentro de los países, porque para hacer el planeta consistente en términos de biodiversidad y cambio climático, pienso que tenemos que tener algunos límites y también cambiar la dirección. Pero también pienso que es importante hacer una redistribución de las implicaciones y satisfacer las necesidades básicas de muchas personas que todavía no tienen sus necesidades contempladas. Entonces será excelente si los ponentes pudieran hacer algunos comentarios, y tengo también algunas preguntas adicionales, pero tal vez si los ponentes pueden hablar de ese problema de la distribución. Sí, claro. Lo que hacemos es dar medidas claras en todo el mundo, o sea, mapear. Y 72% de la población del mundo vive en países con déficit económico. Y esto muestra cómo la situación es débil. Es un problema de seguridad también. Me acuerdo que el gobierno de Ecuador intentó simplificar, pero hay una teoría de desarrollo en Sudamérica que el derecho al desarrollo, simplificando, vamos a liquidar nuestros activos ecológicos. Cuando tuviéramos dinero, vamos a solucionar el problema. Pero en Ecuador, cuando hablamos con ellos, mostramos los datos y cuál es la capacidad del país comparada. Tienen ahora 5 veces más Ecuador que en la década de 60. Entonces, hay más consumo hoy en día que hace 50 años o 60 años. Entonces, hay un déficit. Cuando echaron un vistazo en el curva, pensaron que éramos contra el desarrollo. No, el contrario. Queremos que todos tengan una vida mejor, pero estamos buscando un derecho. Si ustedes no tienen el dinero para usar los recursos, tenemos que mirar la situación y intentar equilibrar todo. Es una situación muy delicada. Entonces, estamos cambiando la situación de Ecuador. Estamos muy orgullosos de eso. Y tenemos que salir de este déficit ecológico porque es de interés de todos. Es una obligación para el bienestar. Entonces, el poder ecológico es algo que tenemos que tener en conciencia, porque Sudamérica, de la perspectiva mundial, tiene el poder ecológico. Entonces, los recursos, los activos ecológicos son la clave para la solución. Y no estamos todavía aprovechando todo eso. Es un privilegio que tiene Sudamérica, tener todos estos activos, pero tenemos que gerenciarlos muy bien. Necesita estar en el centro de las ideas. Muchas gracias. No sé si Elizabeth quiere también hacer comentarios. Bueno, puedo decir que me gustó mucho la presentación. Él habló un poco de este concepto de la capacidad. ¿Qué cosa es el capital natural y cómo podemos utilizarlo? Y para el desarrollo, tenemos que construir un capital visible.
tangible y después también usar el capital natural, añadiendo a todo. Y esto tiene implicaciones para la solución porque frecuentemente las personas indígenas son muy dependientes de servicios naturales, pero también son muy dependientes. Entonces, de desarrollar todo eso tiene que considerar los indígenas. Sí, es muy importante. Elizabeth, ¿está aquí todavía o no? Tal vez ella no está. Sí, estoy aquí. Entonces, espero tus comentarios, Elizabeth. Estas implicaciones de la distribución. Sí, si tú tienes algunos comentarios sobre la distribución de renta y los límites para el planeta. Distribución de renta siempre será un problema principal porque principalmente en países en desarrollo tenemos todo el problema de la naturaleza que está muy diferente en diferentes regiones. Entonces, cuando hablamos de las pérdidas son diferentes, los impactos son diferentes, la recuperación, las iniciativas son diferentes. Entonces, todo depende de cada país, cómo cada país va a trabajar con eso. Entonces, tenemos que tener un consenso y trabajar juntos. Muchas gracias. Entonces, tengo aquí algunas preguntas del público. Matis, ¿tú quieres hablar algo? La distribución es un problema muy importante y espero que ahora con los mercados vamos a mejorar. Es posible traer recursos significativos para la restauración ecológica. Esto involucra los proyectos y también los principios que estamos usando. Queremos garantir que por lo menos 60% del dinero de las personas después de trabajar tiene que venir de vuelta para los países originales, para la inversión en los mismos países, para que puedan comercializar su ecología. Entonces, los precios que vemos ahora, el margen de las comunidades que viven en esta realidad es muy pequeña, que esto aumenta las desigualdades. Entonces, tenemos que usar principios para ayudar a prosperar, a construir la resiliencia ecológica. Entonces, tenemos que tener en cuenta los servicios ecológicos y también la biodiversidad, los créditos, todos estos conceptos y créditos de carbono. Es una enorme oportunidad, pero tenemos que solucionar esto. Es un elemento muy importante. Tenemos que tratar los fallos del mercado, claro. Y ahora tengo algunas preguntas. Considerando la existencia de no linearidades en la evolución de biodiversidad, ecosistemas y servicios, ¿cómo ustedes piensan que es urgente tomar iniciativas sobre los cambios climáticos? De Jeffrey y para Matis. Y para Elizabeth, el Acuerdo de París fue fundamental para la pérdida de las forestas y también para implementar políticas para el desarrollo nacional. ¿Cuáles son las expectativas o qué deberíamos esperar del cuadro biodiversidad global para este Acuerdo de París? Y una pregunta final para Elizabeth también y Jeffrey. COP26 fue destacado las cantidades enormes de inversión privada. Hablo de 130.000 billones de dólares y también hablamos un poco de conservación
en el nivel agrícola. ¿Cómo podemos tratar y todo eso? ¿Cómo podemos remodelar las prácticas para la conservación de la naturaleza en los espacios y también cómo cooperar con la valoración del ecosistema y las decisiones? Algunos ejemplos fueron dados en países pioneros. Y la última pregunta, bueno, fue de Elias, uno de los organizadores de la conferencia. Entonces, ustedes tienen la palabra. Entonces, son 3 preguntas. Vamos a empezar con la primera para Jeffrey y Matis sobre la no linearidad. Es un tópico importante, muy complejo, y hay áreas con ecosistemas muy diferentes interactuando entre sí. Y también es difícil prever cuándo un sistema va a cambiar, cuando interactúa con otro. Pero tenemos que hacer un resumen aquí. Hay un abordaje muy cuidadoso. Tenemos que considerar todo el sistema y tener esta conciencia. Todos los sistemas tienen un potencial de fallar, obviamente. Entonces, el cambio climático es muy importante. Entonces, hay muchos puntos potenciales para los cambios y esencialmente no entendemos todavía cuáles serán las consecuencias, que pueden ser muy graves. Tenemos que tener muchos abordajes dependiendo del nivel de severidad de cada uno. Sí, muchas gracias, Jeffrey. Los puntos principales podrían tornar las situaciones muy más dramáticas. Pensamos que hay tantas áreas de visibilidad que no es el caso. La demanda humana exige muchas cosas. Si fuéramos seguir nuestras voluntades, no podemos usar más planetas de lo que tenemos. Y no podemos ni mismo solucionar este caso Entonces, direccionalmente sabemos cuáles son los cambios dramáticos. Tenemos que reducir, y digo la misma cosa de otra forma, tenemos que cambiar la seguridad de los activos, porque ¿cómo reducir esto? Cada uno tiene que pensar cómo aumentar sus recursos en vez de pensar cómo reducir su impacto de carbono. Exactamente, es el contrario. Es la inversión más significativa que tenemos que hacer para el futuro. Entonces, no podemos desistir de nosotros, pero tenemos que investir en nosotros. Pero no estamos caminando tan rápido como necesarios. Y el comportamiento económico es conducido por una narrativa, una mentalidad que no está alineada con la realidad física. Está claro, Matiz. Gracias. Elizabeth, ¿podrías contestar la pregunta? ¿Y cómo obtener respuestas equivalentes? Esta es la intención. El desarrollo de la biodiversidad, bueno, necesitamos usar las informaciones del Acuerdo de París. Está en camino, está siendo negociado y será en el final de junio en Nairobi. Y espero que hasta este momento más progreso será hecho y podremos reducir todas las lagunas de este documento. Pero lo que es importante considerar
es que el resumen ya está considerando la contribución para la implementación del Acuerdo de París. Entonces, pienso que hay algo en ese sentido. Tenemos que reconocer la conexión intrínseca entre cambio climático y biodiversidad. Entonces, para cambio climático, para que podamos lidiar con el cambio climático, también tenemos que pensar simultáneamente en la biodiversidad. No es sorpresa que las estadísticas muestran que la mitigación planetaria debe ser basada en la naturaleza. Entonces, todo tiene que ser más armonioso, las soluciones tienen que combinar unas con las otras y reconocer también el desarrollo de esta estructura, pero tenemos que ver qué tipo de naturaleza, qué tipo de documento tendremos al final. Muchas gracias y también podrías comentar, tal vez Jeffrey, esta vez sobre las lacunas del compromiso de 133 mil billones de dólares o trillones de dólares. ¿Cómo vamos a remodelar este abordaje para la conservación de la naturaleza y los espacios? Tal vez yo pueda contestar que el desarrollo de la estructura 2020 también será adoptado con la adopción de estratégicas y también en una cuestión de inversión para la implementación, porque es algo como diferentes problemas. El mundo en desarrollo, los países en desarrollo están preguntando si pueden recibir fondos para eso. Entonces, está muy priorizado en la agenda y vamos a continuar priorizando esto. Y, por ejemplo, tenemos agencias de las Naciones Unidas con programas ambientales y también instalaciones mundiales colocando inversiones, ayudando a los países en desarrollo para estar listos para estas implementaciones. Entonces ya empezamos a preparar la implementación para cuando este marco fuera iniciado. Y también tenemos que considerar la habilidad de usar 50,000 millones de dólares en subsidios todos los años para resultados o actividades naturales sostenibles. Y de este modo podremos usar los recursos de una forma inteligente para el futuro de la naturaleza. Entonces hay muchas iniciativas, muchos mecanismos usados. No es suficiente todavía y esto también hace parte de la discusión. Muchas gracias, Elizabeth. Es muy importante, pero también sobre la presentación de la tarea de alineamiento de los sectores público y privado. Es un trabajo muy importante que tiene que ser llevado a cabo para ayudar a canalizar estas iniciativas y recursos. Hay un punto que es muy importante, Jeffrey. Sí, por favor. Yo no vi mucho de los 134 trillones de dólares y es por eso que espero que sea verdad, pero no vi mucho de esta cifra hasta el momento. En segundo lugar, el tópico del cambio climático comporta mucho más inversión. Se puede invertir en el viento, en las reservas y muchas cosas que no podemos invertir, que están en consideración. Y en tercer lugar,
Muchos de la inversión en cambio climático tiene que darse en países en desarrollo. Se mencionó la cifra que es verdadera. Si esta cifra se está dirigiendo a los países en desarrollo o los fondos de inversión en estos países, entonces hay que pensar de la estructura de las oportunidades de inversión para que el dinero que está en el occidente, para que pueda llegar a los países en desarrollo, donde las instituciones financieras tendrán que desarrollar distintos cuadros para trabajar con las inversiones. Yo creo que ese es un punto muy importante. Muchas gracias por estos puntos que necesitaremos de la arquitectura de inversión internacional que nos ayudará a capitalizar los fondos privados, y comparto su escepticismo sobre algunos puntos, aunque sea muy bueno cuando lo podamos tener. Pero en todo caso, es necesario trabajar con los países en desarrollo y también con los recursos públicos. Y creo que el capital privado no será suficiente. Y un punto valioso es que es mucho más difícil para la biodiversidad cuando sabemos de la inversión que tendremos que tener en energía limpia. Y Chile tiene un potencial muy grande en este sentido. Entonces, hay ese potencial para la energía verde y su contribución. Entonces, muchas gracias por sus pensamientos, por este inicio de nuestra conferencia que ha sido muy provechoso. Muchas gracias.